Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. Dígale que está a su lado, me encanta verte. Hasta donde yo sé, no estamos en un funeral, ¿no? ¿Es cierto? A veces estamos en la iglesia y pareciera que estuviéramos en un funeral. Seguro hay que gozarnos en la presencia del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Ah? ¿Lo cree o no lo cree? Cuénteme, dígame algo. Amén, amén. Hoy están los valientes. Dígale que está a su lado. Tú eres un valiente. Yo sé que venir con el frío, con la nieve, en el tren, algunos en el tren, otros con el tráfico, pero aquí estamos porque creemos que el Señor es nuestro Dios y nosotros estamos para servirles. Amén. Hay lugares donde efectivamente hay mucha más nieve y la gente va normalmente. Uno ve a la gente en Irlanda, uno ve a la gente caminando normal y aquí alguien dijo Nueva York, esto es Nueva York, así es que no somos de azúcar. Ah, aleluya. Amén. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí estamos o no estamos? Ok, ¿estamos alegres o no estamos alegres? Estamos en la casa del Señor. Yo quiero que ustedes siéntanse con alegría. Yo no sé. A veces cantamos y nos quedamos como abajo, ¿no? Aún cantando en una adoración, tampoco estamos abajo. Hay que estar conectados con el Señor. Al borde de su gran trono me postraré. Aleluya. Oye a ti, tú reinas sobre principados. Amén. Nosotros venimos para alabar y exaltar el nombre de Jesús. Amén. Por eso estamos en esta tarde, en este lugar, porque hemos venido para decirle, Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Y hemos dedicado un día para ayunar, para decirle, Señor, y comenzamos hoy a llevar nuestra carne para que muera, para decir lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. La carne que lleva la que muera. Si usted no lleva la carne que muera, entonces la carne se enseñorea de usted. Y la Biblia dice que hay dos luchas. Y en esta tarde vamos a, no voy a culminar el tema a lo mejor, pero sí vamos a dejar para el próximo domingo. Yo quiero que usted venga el próximo domingo. Dígale que está a su lado, usando las armas espirituales. La pregunta que yo me hago y le hago a usted, ¿sabe cuáles son esas armas espirituales? ¿Qué armas usted está usando en su vida como cristiano? ¿Qué armas usted está usando como creyente? Hoy dije, vámonos más cómodos. Hoy me gusta ver a Donaldo, el pastor. A ellos les gusta estar con la corbata. Y hoy vámonos cómodos. Yo creo que usted se venga cómodo a la iglesia. Pero venga con la disposición de servir al Señor, de adorar al Señor, de exaltar al Señor. Amén. 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 Okay. Cuando ayunamos usted no se da cuenta que uno tiene como que más fuerza, ¿no es cierto? Es que el diablo que sabe dice, se hace a un lado, porque cuando usted comienza a ayunar y a someterse delante del Señor, la luz de Jesús alumbra en su vida. Por eso dígale, uy, te ves radiante. Cada vez más. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de 2 de Corintios, capítulo 10, y tuve que hacer un panorama acerca de cuáles eran los problemas comunes que había en la iglesia en Corinto. Tenemos que mirar los contextos, el contexto posterior y el contexto anterior, siendo serios en una predicación, para no hablar de simplemente por hablar, sino que hablamos de lo que la Biblia nos enseña y nos dice. Entonces miramos cómo habían problemas en la iglesia de Corinto. Yo quiero hacer simplemente un resumen para aquellos que no vinieron el domingo pasado, como para que tengan un poquito de idea. Y encontramos que en la iglesia de Corinto había división. 1 Corintios 1, en los versículos de 10 al 13, había carnalidad. La iglesia estaba viviendo bajo la carne en la iglesia de Corinto, y lo tenemos en el capítulo 3, del 3 al 4. Había inmoralidad sexual en el 1 Corintios, capítulo 5, del 1 al 2. Había inmoralidad. Entonces Pablo tiene que corregir
También había problemas con relación a la forma de pensar a la palabra. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Había entrado el judaísmo, había entrado las filosofías griegas y todo eso estaba generando un problema en la iglesia en Corinto. ¿Estamos hasta aquí? Había problemas entre hermanos y demandas entre hermanos. Y esto lo vemos en 1 Corintios, en los capítulos 6, del 1 al 2. Y también se había entrado lo que eran los falsos apóstoles, donde ellos tenían abusos espirituales en la iglesia en Corinto. Y esto el apóstol Pablo tiene que mandar esta carta para corregir aquellos errores que habían en la iglesia en Corinto. Entonces el apóstol Pablo nos dice que una de las características de las personas que son carnales son personas que hablan mal de otros. Eso lo vimos el domingo pasado en 2 Corintios capítulo 10 versículo 1. Tienen argumentos del mundo y son argumentos humanísticos y no de Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Estamos hablando de la característica de una persona carnal. Es una persona que habla mal de otros. Es una persona que tiene argumentos humanísticos. Entonces, en vez de hablar de lo que Dios habla, ellos hablan de lo que otro dice. Como decía alguien por ahí, dice el fulano de tal, ok, pero ¿qué dice la Biblia? Dice el psicólogo tal, dice el abogado tal, dice el médico tal, pero ¿qué dice la Biblia? Entonces, nuestra forma de hablar está más orientados en el humanismo que centrados en la palabra. Y el apóstol Pablo había visto ese problema en la iglesia, donde se hablaba más de filosofía, más de conceptos griegos, más de conceptos judíos que de la palabra. Y él dice, ojo, eso no es así. Nosotros tenemos que hablar conforme a la palabra del Señor. Amén. Una de las cosas, uno de los ítems que todo creyente debe de tener es 10 mandamientos claros. ¿Usted se ha dado cuenta que el número 10 tiene algo especial? 10 mandamientos. ¿Cuántas plagas mandaron? 10 plagas. El número 10 tiene algo especial. Ahora, ¿conoce usted los 10 mandamientos? ¿Qué dice el 10º mandamiento? Ah, muy bien. Así es. No codiciarás. En palabras actuales, no tengas envidia. No tengas envidia. Si nosotros no sabemos los 10 mandamientos, ¿cómo vamos a ser sabios? Y la sabiduría trabaja con los mandamientos y los preceptos del Señor, con la prudencia y con el conocimiento. Yo le quiero dejar de tarea. Primero, apréndase los 10 mandamientos, y cuando tengamos aquí un día de esgrima espiritual, usted pueda leer qué dice el 4º mandamiento. Estamos aquí haciendo resúmenes. ¿Se acuerdan del 4º mandamiento? ¿Se acuerda del 5º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Wow. ¿Y el primer mandamiento cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás otros dioses además de Dios. ¿El 6º mandamiento? No. Ahí vienen los no. Está leyendo. ¿Ah? No. Está leyendo. Bienvenidos. ¿Alguno está así? Agarrándole. Agarrando, si alguien dice, no comerás banana. No, eso no aparece entre los mandamientos. Matarás, no robarás. Esto lo que quiero hacer énfasis es que es importante que nosotros sepamos la palabra del Señor. Por eso aquí en la escuela a los niños se les enseña la palabra para que cuando fuere viejo no sea parte de él, pero no le corresponde solo a Seila y a los maestros de aquí de la iglesia. Le corresponde a usted como padre enseñarle a sus hijos la palabra del Señor. Por eso cuando tenemos una charla para los niños no es simplemente para entretenerlo mientras usted está acá escuchando la palabra. Aquí no hacemos nada por entretenimiento. Aquí hacemos lo que la Biblia enseña. Entonces al niño se le instruye en la palabra. Amén.
Amén. Y quiero decirle rápidamente, cada vez que usted traiga a su hijo, téngalo a su lado. Cuando sea el momento de ir a clases, entonces lo envía a clases. Pero cuando su hijo esté acá, enséñele a cantar, a alabar al Señor. Enséñele a respetar en el servicio. Enséñele que Él no viene para saltar, ni para correr, ni para tumbar las cosas. Eso no lo podemos enseñar acá nosotros, es usted como padre. Porque ya le hemos dado orden ahora a los servidores que cuando vea a alguien corriendo por ahí, se lo lleva al papito y le diga, tómalo por favor, abrázalo, usted va allí quietico. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que mi hijo interrumpa al que está adelante tratando de adorar, orar o concentrarse. Entonces, tranquilo, usted no viene para, y perdónenme la expresión, usted no viene para soltar a su hijo y sentirme tranquilo y que otros se encarguen, no. Venimos para alabar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Amén. Y los niños son partes también para exaltar el nombre del Gloria Señor. a Dios. Y deberíamos de tener de vez en cuando un corito de niños y que los niños se muevan, salten y dancen delante del Señor. Yo prefiero que canten y dancen y salten delante del Señor que estén Inquietos. no, que estén, ¿cómo es que se llama eso? Bailando reggaetón, ¿cómo es que se llama? Perreando. Wow. Sí, ese es el término que se usa y la gente lo sabe. Entonces hay niñitos que usted los ve, hay padres y hay madres que le enseñan a los niños de chiquiticos a perrear y entonces se ven contentos y lo filman y lo suben en el Facebook. ¡Ay, tan lindo que se ve! Y le filman cuando el niño dice su primera mala palabra. En vez de enseñarle las escrituras, y hay padres que están contentos y dicen, ¿cómo fue que dijo? Y él repite. ¡Ay! Y entonces cuando llegamos a la casa del Señor, perdemos el enfoque y creemos que allá, perdón la expresión, lo tiramos para que lo entretengan. No. Usted como padre, como madre, usted trae a su hijo y le enseña que usted viene a adorar al Señor. Le enseña que puede levantar las manos. Le enseña que puede gozarse. Porque en mi época, a mí me frustraron. Porque en mi época, mi mamá llevaba su látigo y decía, y el primero que se mueva ya sabe. Entonces cuando se cantaban los coros uno lo cantaba amargado porque uno tenía un látigo al lado. ¿Ya? Y por eso algunos de ustedes no saben ni siquiera cómo sonreír en la casa del Señor. Es más, algunos tienen un peso en la mano que no la pueden ni levantar. Porque le enseñaron desde pequeño que estábamos así como Robocop. No, tampoco traiga a su hijo y crea que aquí en la iglesia es un Robocop. Es un robot que para la derecha, para la izquierda. Ahora no puede, no, eso tampoco. Yo quiero que seamos balanceados. Enséñale a su hijo a gozarse en la presencia del Señor. Amén. Ahora dígale que está a su lado y tú también gózate como adulto. Amén. Yo que el grupo a la vez está cantando y si tiene problemas en los ojos, vamos a orar para que el Señor le permita ver bien las letras. ¿Ok? Si va a cerrar los ojos, cierre los ojos y métase con el Señor. Yo creo que en la casa del Señor tiene que haber libertad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. No creo que usted esté, y tampoco vamos a llevarnos como nos educaron a nosotros en esas épocas donde todo era látigo y por eso muchos seguíamos al Señor no por amor sino por susto. Y qué bueno sería que también cuando vengan los niños de vez en cuando los traigamos y que digan los textos bíblicos que se aprendieron. Eso es importantísimo. Para que nos dé vergüenza a nosotros de cómo ellos memorizan los textos y nosotros no. Si no memorizamos los textos, ¿cómo va a pelear usted? Usted tiene un arma sin municiones. ¿Le sirve? Los textos son importantes, también hay que memorizarlos. Si usted no lleva la Biblia, perdón, y si ni siquiera en la Biblia sabe buscar lo que quiere buscar, dígame usted. Entonces, ahora sígale, vamos a tener que memorizar la palabra. Apréndase este texto conmigo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya se aprendió a mí no son así. ¿Cómo dije? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Listo, ya nos aprendimos un versículo. Entonces, hoy cuando usted vaya a su casa, usted va y le dice a la gente con texto, ¿sabe qué me aprendí un texto bíblico? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Muy bien. Entonces, tenemos dos elementos. Diga conmigo, carne y espíritu. Entonces, en la guerra espiritual tenemos una guerra con la carne. Gálatas capítulo 5. Y empezamos. En Gálatas capítulo 5 tenemos nosotros una guerra. Versículo 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Entonces, la carne naturalmente tiene unas pasiones y el espíritu de Dios tiene otra que se llama el fruto del espíritu. Entonces, nuestra carne, porque los deseos de la carne es contra quién. Estoy en Gálatas 5, 16, 17 ya. Porque el deseo de la carne es contra y del espíritu es contra ¿qué? Y mira lo que dice, y estos se oponen entre sí, ¿para qué? ¿Te das cuenta que tu carne y mi carne está luchando para no hacer lo que Dios manda? Y esta es una guerra constante. Por eso nosotros necesitamos entender que estamos librando una batalla espiritual. Y la batalla espiritual, dice el apóstol Pablo, dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otras palabras, yo no puedo pelear con mi carne, porque la carne no se sujeta al Espíritu de Dios. Mira lo que sigue diciendo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Ahora, ¿qué es lo que se manifiesta en nosotros? 2 puntos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia o lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, y sigue el listado. ¿Qué más sigue? Envidias. Por eso, diga, sígame, por favor. Homicidios, borracheras, ajá, orgías, sí. y cosas semejantes a estas. Estamos en el versículo 21. De Gálatas Gálatas 5, 21. 50. Y dice: como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿se dio cuenta cuáles son la manifestación de nuestra carne? Y el apóstol Pablo dice, para no seguir escribiendo, le voy a resumir. ¿Y qué fue lo que él resume? Los que practican. Y dice, y cosas semejantes o parecidas a esto, como para no seguir tan todo el listado. Ahora, el fruto del Espíritu, ¿qué conlleva? Veamos por favor en el versículo 22. Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, alegría y paz. Ok, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, benignidad, bondad, felicidad, fe, felicidad, mansedumbre, humildad, templanza. Ahora, dominio propio. Si usted se da cuenta, el fruto del Espíritu es totalmente contrario a lo de la carne. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros de tal manera que su presencia comienza a neutralizar todo lo que es la obra de la carne. Ahora, como creyente, yo tengo 2 opciones: o camino en el Espíritu o camino en la naturaleza de la carne. Si yo me dedico a caminar en la naturaleza de la carne, a practicar lo de la carne, el apóstol Pablo dice, ojo con eso, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué tiene que decirlo? Porque si alguien está en la naturaleza de Cristo, la práctica no es la carne. Pero aquí entre nos, hay momentos que nos dan iras, ¿sí? Sí. Celos, envidia, No, ¿sí o no? Sí.
Estoy mencionando no las más suaves, estoy mencionando las más comunes. Ahora, ¿qué diferencia? ¿Cuál es más grave? ¿Los celos o la fornicación? Ante Dios. Las dos cosas. Ok. ¿Qué más? ¿Cuál es más grave? ¿Orgías o borracheras? Son gravísimas todas. Nosotros hemos colocado en escalafones donde decimos, mentir es algo pequeño. Yo como no ando en discotecas emborrachándome, ¿perdón? Mentir y emborracharse están en la misma. Para Dios es igual, perdóneme. Yo no sé quién se habrá inventado eso de que, ay, pero es que fue una mentirita. Y piadosa, yo no sé cuáles son esas mentiras piadosas. Yo no sé que alguien piadoso mienta. Pero esa es la guerra, la primera guerra que tenemos nosotros se llama la guerra de la carne. Y Dios nos ha dado armas espirituales para batallar y para vencer las cosas de la carne. Por eso cuando nosotros ayunamos, estamos sometiendo nuestra naturaleza carnal al señorío de Cristo. Y le estamos diciendo, Señor, yo reconozco que soy lenguilargo. ¿Alguno reconoce sus pecados? O usted acá, no, yo soy santo. No soy común. Y entonces ya nos volvemos fariseos. Que nunca vemos nuestros errores sino los errores del otro. Vamos en el carro, se nos atraviesa y no reaccionamos. Okay. Entonces, la primera guerra que tenemos es contra la carne, pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos ayuda a vencer las cosas de la carne. La segunda guerra que tenemos nosotros es contra el mundo. Vaya al libro de Primera de Juan, capítulo 2. Y en los versículos 14, si no estoy mal, Primera de Juan, capítulo 2. Porque yo sé que hay gente que dice, no pasa nada. No, yo soy en Cristo, no pasa nada. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Necesita ayuda? Y vamos a leer a partir del versículo 14. Y dice la palabra, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y habéis vencido a quién? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino ¿de dónde? Y mira lo que dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. La segunda guerra que tenemos nosotros espiritualmente es el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 hasta el 17. Entonces todos nosotros caminamos bajo esa guerra. Nos vemos influenciados por las corrientes de este mundo. Y entonces hay una frase que el diablo ha usado en la iglesia para que el cristiano pierda su rol o la ruta, y es, yo no soy fanático. Y esa frasecita, muchos hermanos dicen, es que yo no soy fanático. Entonces, al decir no soy fanático, ¿qué soy? Un liberal, ¿para hacer qué? Lo que Dios ha dicho que no haga. Porque yo digo que no soy fanático. Y esa frase está llevando a muchos a estar cayendo de manera tonta. Porque en el mundo, lo primero que te dicen, ay, tú eres fanático.
Y entonces para demostrar que soy un cristiano chévere, un cristiano bacán, cool, nice, ¿qué tiene de malo? Esto no tiene nada de malo, no importa. El diablo usa esa frase para llevarnos y arrastrarnos al pecado. ¿Por qué cree usted que Eva pecó? ¿Acaso ella estaba buscando el árbol? Pero en el momento oportuno Satanás le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho que de ese árbol no coma, pues le voy a decir lo siguiente, usted no va a morir, los ojos se le van a abrir y usted va a tener conocimiento como de Dios. Con que Dios te ha dicho, mira la frase, con que eres fanático. Cedemos. Tenemos una guerra en el mundo, mis hermanos, y el diablo utiliza el mundo para pelear contra el creyente. Y nosotros como creyentes no podemos desconocer que tenemos una guerra espiritual. El domingo pasado cuando hablábamos, nos comentaba Gabriel cómo fue a su país y cómo cuando llegó acá la presión. Y es que uno se da cuenta que hay ciertos lugares donde tú te sientes tranquilo y otros lugares donde te sientes incómodo. Eso son asuntos espirituales, iglesia. No lo ignore. Es que yo no soy fanático, es que yo no soy religioso. Yo no puedo creer que ningún creyente esté usando esa expresión. Vea lo que dice la Biblia. Jesús en el lugar de nacimiento no pudo hacer milagros porque la gente no creía en él. Cuando la incredulidad está en una ciudad, en un país, la gente vive como sin ley. Por ende se siente la guerra espiritual porque la Biblia lo dice, que si las armas de nuestra milicia no son carnales y poderosas en Dios, es porque hay poderes que se mueven en esos lugares. Y yo quiero hoy alentarte porque hay cosas que te pasan en la vida en el cual no te has dado cuenta que tú puedes vencer a través del Espíritu de Dios. Por eso estamos enseñando eso. No es para que usted esté allí sentado y diga, ok, una enseñanza más. Es porque hay guerra espiritual, mis hermanos. ¿Cuántas cosas han pasado que se podían haber evitado si hubiesen orado? ¿Cuántas cosas? Y yo creo que usted estará diciendo, sí. ¿Cuántas veces Dios me habló y yo no le presté atención? Porque Dios nunca deja de hablar a su pueblo. Nunca Dios deja de hablar. Aun cuando uno va a cometer un pecado, Dios siempre habla. Y te dice, eso no está bien. Y uno toma la decisión. Uno toma la decisión. Entonces, seguimos. Hay una guerra contra el mundo. Ahora, hay otra guerra que es contra Satanás. Capítulo 3 de Primera de Juan, capítulo 3. Ajá. Una página nomás. Ajá. Sí, Primera de Juan. Una página nomás ahí. Sí. En el capítulo 3, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en él, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es como Jesús es justo. El que practica el pecado es, léalo más fuerte, Del diablo. porque el diablo peca desde el principio. Pero me gusta, Dios siempre trae una palabra de esperanza. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para eso una forma. Amén. Para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. ¿Se ha dado cuenta que sí existe el diablo? Yo no sé por qué hay creyentes que creen que el diablo no existe. No diga eso, no, ni lo mencione. La Biblia lo menciona y la Biblia dice que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Pero vamos, sigamos, mira. Ahí en 1 Juan, en el capítulo 5, versículo 19. 1 Juan 5, versículo 19. ¿Alguien léalo, por favor? Sabemos que somos de Dios y del mundo entero está bajo el maligno.
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadera y estamos en él verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ok. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muy bien. Verdadero y la vida eterna. El mundo entero está bajo ¿quién? El enemigo. Oh. Entonces, si Juan, que estaba hablando, había enviado una carta y diciendo el espíritu del anticristo ya se movía. Juan lo dice, el espíritu del anticristo se movía. Y dice que el mundo entero está bajo el maligno. Ellos reconocen que hay una influencia espiritual. ¿Por qué la iglesia de hoy no reconoce eso? Al menos que la iglesia quiera vivir fuera del espíritu. Entonces, una iglesia carnal es una iglesia que se mantiene en bochinches, en peleas, en celos, en discusiones. Pero una iglesia espiritual es una iglesia que perdona, que camina en el amor, que restaura. Es una iglesia que habla de Cristo. Entonces, en la guerra espiritual que nosotros observamos hoy, las armas de nuestras milicias es para combatir tres cosas que hemos visto ahora: la carne, el mundo y Satanás. Estos pelean contra nosotros, mis hermanos. Y muchas cosas se dan para tratar de sacarnos del camino. Ahora sí vamos a las armas espirituales. El domingo pasado yo hablé de una. Filipenses 2, en el versículo 6 al 8, encontramos el uso de la humildad. Diga conmigo, el arma espiritual, la humildad. La Biblia dice en Filipenses que Jesús, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo. Filipenses 2, del 6 al 8. Y tomando la forma de siervo, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿quién? Todas las rodillas de los que están ¿en dónde? En los cielos, en la tierra. Yo quiero investigar qué hay debajo de la tierra que también se tiene que doblegar delante de nosotros. Porque yo sé que los demonios se mueven en el segundo cielo. Entonces, y debajo de la tierra. Entonces Pablo está hablando que en nombre de Jesús se doblan los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Vale la pena averiguar un poco más de qué se refiere Pablo con debajo de la tierra. Y yo no sé qué, yo creo que no está hablando de los basement. No está hablando del basement, de los que viven en un basement. ¿Cierto? Pero dice que en el nombre de Jesús. Ahora vamos a hablar acerca de una de las armas. Entonces, primero que todo, diga conmigo, la humildad. ¿Qué es lo contrario de la humildad? El orgullo. Ahora, ¿de dónde cayó Satanás por ser qué? Entonces el diablo va a buscar que el creyente deje de caminar en la humildad para caminar en el orgullo. Permítame colocarles este ejemplo. La gente confunde humildad con problema de escasez. La gente con pobreza, bueno, no quería decirlo de esa manera, con problemas de escasez, alias pobreza. Entonces alguien visita a un hermano que es pobre y dice: yo visité a un hermano humilde. Ay, pastor, visité a una persona bien humilde. Yo le digo, ¿humilde o pobre? ¿Cómo es? Porque hay gente pobre orgullosa. Hay ricos orgullosos. Como yo he visto ricos humildes y pobres humildes. Entonces yo no puedo confundir la pobreza con la humildad.
Yo espero que hoy de aquí aprenda ese término, ya no esté usando lo más de que fue a visitar a un hermano humilde. No, si es pobre, fue a visitar a un hermano que tiene escasos recursos. Así es sencillo. Porque yo he visto, nosotros fuimos a visitar una vez una hermana de escasos recursos y ¿sabe qué nos dijo? Y ese milagro que vienen a visitar a los pobres, pobres pero orgullosos. Yo me acuerdo que mi pastor le dijo, "What? Hermana, tras de pobre y orgullosa, las dos cosas no debería tener. Si es pobre, ok, pero no orgulloso". Entonces, nosotros tenemos que entender que el orgullo va en contra de la humildad. Y un arma espiritual que tiene el creyente para batallar se llama la humildad. ¿Cuántas mujeres dicen, cómo es que dicen? ¿Cómo es que dicen? Antes muerta que qué. Sencilla. Oiga, ¿no le gusta ser sencillo? El orgullo ha llevado a divorcios. ¿Se ha dado cuenta de por el orgullo se han llevado divorcios? Porque no es de Dios el orgullo. Es que no es de Dios. Dios nos llama a usar el arma de la humildad. ¿Estamos hasta aquí? Amén. Arma espiritual, la humildad. ¿Cuántas iglesias se han dividido por el orgullo? Ay, largo. No la vamos a mencionar aquí porque nos están viendo. Entonces no. Pero ¿cuántas? ¿Cuántas familias se han dividido por el orgullo? Y nadie cede. Y díganme ustedes, ¿cuántos matrimonios dejan de disfrutar por orgullo? A ella le duele la cabeza, a ella le duele el pie. A él le duele la oreja, a ella le duele la pestaña. Y el problema no es la oreja, ni la pestaña, ni el pie, es el orgullo. La gente, ¿cuántos hombres o cuántas mujeres dejaron perder un buen esposo o una buena esposa por el orgullo del apellido? Perdón. Está bravo, ¿cierto? Vamos a cambiar de tema porque ya veo que la gente está, pastor, ya me están viendo mal. ¿Te has dado cuenta a dónde va el orgullo? Jesús, siendo Dios, Filipenses dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Diga conmigo, la humildad, y la obediencia van de la mano. ¿Se hizo qué? ¿Cuántos somos orgullosos por los títulos? El título universitario, el posgrado universitario, la maestría, el doctorado, y no caben. No caben en el templo, no caben en la casa. Ponen a la pared esa maestría y ellos no caben. Y cuando le hablan, dice, ¿quién le va a enseñar a usted? Yo soy un estudiado. ¿Ah? Como si ese título le va a servir para el cielo. Hasta donde yo sé, en el cielo no dice, vengan acá todos los que han hecho doctorados en divinidades y yo os haré descansar. No dice así. Diga conmigo, humildad. La humildad. Aunque usted sea grande, sea humilde. Esa es la diferencia entre Salomón y David. Ambos eran grandes. Ambos tenían dinero. Ambos tenían sabiduría. Y Salomón, el don de la sabiduría que Dios le había dado como algo extremo. Pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se humillaba y se arrepentía. ¿Te has dado cuenta? Diga conmigo, humildad. Es un arma espiritual. Cuando usted lo tiene y usted es humilde, usted se da cuenta que ceder no importa si puedo ceder. No cuesta. Ah, pero ¿qué cómo? ¿Usted qué cree? ¿Acaso usted no se da cuenta que yo soy Medina Montaño? Soy fulano de algo.
Yo nunca he visto que en mi casa. Y eso te está llevando a qué? A perder la esencia. ¿Cuántas veces le pregunta a usted quién es? En vez de decir yo soy cristiano, yo soy de la iglesia tal. Orgulloso. Yo he ido a ciertos lugares donde le preguntan al cristiano, yo soy de la iglesia tal. ¿No la conoces? No, no la conozco. ¿Cómo que usted no la conoce? No la conozco. El orgullo de ellos, el nombre de la iglesia. En vez de decir, yo soy de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo soy de Cristo. Ni denominaciones tampoco. Le doy gracias a Dios porque al menos hay un niño que dice amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No es cierto, verdad? Eso. Por fin, como decía un pastor que fue a una iglesia, un pastor amigo que ya, bueno, ya es anciano, es un hombre muy tremendo de una sabiduría y ministra mucho en sanidad interior y liberaciones. Él fue a una iglesia donde eso predicaba y nadie se movía, nadie decía nada. Hasta que pasó una cucaracha por el medio del templo y cuando pasó la cucaracha, ¡ay, Dios, no la maten! ¡No la maten! Porque esto es lo único que tiene vida en esta iglesia. Produce vida. Ajá, mire esa cucaracha pasó y la gente empezó a gritar. ¿Sabe que a veces nosotros nos fallan? Así es. Seguro que sí. Yo creo que en su caso usted no es así como está acá, ¿no? Yo sé que acá todos cuando entran aquí se les pone una aureola, la santidad. ¿Cómo estás? Y viene peleado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y está que mata el que está al lado porque viene peleado. Usted no está ni bendecido ni en victoria. Usted viene enojado. Pero lo que tiene que decir es, ore por mí porque o la mato o me mata. Aleluya. Eso es ser sincero, ¿no? Ser honestos. Ok. Porque cuando nosotros nos escudamos, lo que estamos dejando es de caminar en la humildad y nos volvemos orgullosos para que nadie como nosotros. Número 2. El segundo elemento que encontramos nosotros, vaya a Efesios capítulo 6, la segunda arma espiritual. Ahora, no estoy diciendo que está en la primera, está en la segunda, está en la tercera. Simplemente quiero colocar. Y estoy basándome porque el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, él empezó a mencionar acerca de que las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, en Efesios 6, encontramos armas espirituales. Versículo 10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en ¿quién? En el Señor y en su fuerza poderosa. Aquí encontramos la siguiente arma. Diga conmigo, fortaleciéndonos en Jesús. ¿Tú quieres vencer la dificultad de los problemas de la carne? Fortalécete en Jesús. Usted no se va a fortalecer ni en el pastor ni en la iglesia. Fortalézcase en el Señor. Mira, cada vez que usted se sienta y nos sintamos con una tentación y nos vemos débiles y estamos por ceder, órele al Señor Jesús, fortalezcase en el Señor. Dígale: Padre, dame las fuerzas para no ceder. Señor, dame las fuerzas para vencer esta tentación. Pablo comienza diciendo: primero fortalezcase en el Señor. Luego comienza a enumerar las otras armas espirituales. Pero no comienza primero con la armadura, sino que comienza primero ¿con quién? Con la fortaleza ¿en quién? En el Señor Jesús. Ahí está tu fuerza y ahí está mi fuerza. Porque hay gente que repite y reza: me pongo el escudo de la fe, me pongo el casco de la salvación, y saben todo esto, pero no se fortalecen en el Señor. Si yo no oro para humillarme delante del Señor, ¿cómo me fortalezco? Con toda la armadura que usted tenga y sin la presencia del Señor, ¿le servirá de algo? Esa armadura sirve de algo cuando nosotros estamos en Cristo. Entonces encontramos que la humildad, pero ahora Pablo nos dice fortaleciéndose en el Señor. Hay momentos en la vida que nos sentimos fuertes, pero hay otros momentos en la vida que nos sentimos débiles. Y tenemos que reconocerlos, hermanos. Usted dirá: pastor, ¿usted también alguna vez se ha sentido débil? Sí. Sí. Y bien grande. Sí.
¿Cuántas veces oramos para que todos lleguen a la iglesia y no llegan? ¿Usted cree que el pastor anda contento? No, uno se va triste. ¿Estás triste? Sí. Cuando tú estás luchando para algo, por algo y no se da, ¿qué pasa con ese pastor cuando lucha y lucha y no se da? Se desanima. No se desanima. Y lo más tremendo es que cuando uno trabaja, que tiene su sustento, entonces dice, yo tengo mi sustento, y trabaja en la iglesia y no ve resultados, ¿sabe cuál es la tentación? ¿Para qué me voy a matar si yo tengo mi trabajo? Claro, bueno, al fin de cuentas va delante del Señor, defiéndase como pueda. Pero no, porque hay un llamado de parte del Señor. Y en ese llamado yo tengo que obedecer, el pastor tiene que obedecer. Y venga o no venga, hay que estar allí. Y entonces, ¿qué decirle? Señor, fortaléceme. Porque mi naturaleza, por mí, ay Señor. ¿Cuántas veces tú aconsejas a alguien, hermano, y pasa un día, pasa 10 horas, pasa todo un mes aconsejándole y hace lo contrario? Y después llega con el cuento, perdóneme la expresión, ay pastor, lo que usted me dijo era cierto, pero mira cómo está. Y usted dice, y usted lo aconseja y vuelve. Y ya llega un momento que usted dice, no puedo más. Ya no puedo más. Señor, este hermanito, ¿te lo llevo o yo te lo envío? Ajá, ay, el pastor está ungido con esa. ¿Te das cuenta cuántas veces también has entrado en ese desánimo que tú le aconsejas la esposa cristiana, el esposo no cristiano, y lo aconsejas por aquí y hace lo contrario? Y llega un momento que dice, ya no puedo más. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de qué. Porque no puede ser que usted que está caminando bien con Dios esté debilitándose y el otro ¡feliz! No, hermano, usted fortalezca en el Señor y dígale, Padre, yo creo que si hemos orado y que tú lo tocas, lo vas a tocar en el tiempo que tú quieras. Amén. Pero yo no pierdo mi paz. Y entonces, Señor, el hermano fulano y sultano, haz lo que tengas que hacer. Y a veces uno ora para que el Señor detenga su mano y no haga cosas porque uno sabe que cuando Dios aprieta, ¿ah? Moisés se paró delante del Señor porque cuando la gente se puso mal, y Moisés cuando vio que Dios iba a empezar a castigar a Moisés, le dijo a Aarón, traiga el incensario y ponga su orar, que lo que viene es grave. Y 14,000 se murieron. Mientras Moisés y Aarón estaban ahí, Señor, para esto, páralo. ¿Cuántas veces te ha tocado en tu propia casa decirle, Señor, por favor, ya no más, este no va a aguantar? ¿No es cierto? Diga conmigo, fortaleciéndose en el Señor. Yo les quiero decir a los hermanos que todavía aquí tienen la dulce vida. Ya sabes qué es, ¿cierto? ¿Ah? ¿Sí? La buena ahí. Ve. ¿Cómo es que dice? Arriba, abajo, al centro y para adentro. ¿Ah? Ay, qué feo, pero pues, yo he visto en mi país inclusive le dan y le dicen que para las ánimas y botan alguna cosita y ay, el resto para eso. ¿No? Fortalezcase en el Señor. Si usted sabe que eso lo va a descuadrar usted en su vida cristiana, cuando lo tienten de esa manera, ¿sabe qué tiene que decir? Me voy. Porque de una viene otra. ¿Y usted sabe la presión que ejercen los amigos para verlo tomar? Yo no he visto que ejerzan tanta presión para decirle, vea, te voy a dar $500, vea, te voy a dar $1,000. Yo no veo eso. Pero para tomar, y entonces cuando ven que lo ponen a tomar, y ellos saben que cuando vaya a la casa va a tener un problema con la esposa. Yo le digo,
Si usted es débil y sabe que va a ceder, huya. Si usted se fortalece en el Señor y se puede mantener, ok, comparta con sus amigos y háblele del amor de Dios a sus amigos. Pero si usted no está fuerte, mi hermano, no se trate de hacerse el fuerte. Primero fortalezcase en el Señor. Aplique la de José. Corra. Sí, corra. Esa es la mejor defensa que hay. Corra. Esa hizo José. No diga, yo soy fuerte. Cuando uno dice eso es cuando más débil es. Usted diga, fortalecióse en el Señor. Ahora viene parte de la armadura del Señor. Versículo 10 en adelante. ¿Cierto? Viene y nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quienes, principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra espiritual. Ahora dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis estar como. Podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar como firmes. Ok, yo quiero decirle lo siguiente, el diablo no puede estar en todas partes, él no es omnipresente. Los demonios, dice que fue una tercera parte, no fueron todos los ángeles. Por lo tanto, no siempre estamos en esa lucha espiritual. Por ejemplo, está Octavio y está Grace. O el diablo ataca a Octavio o ataca a Grace, pero no están los dos. El único que puede estar en nosotros, en los dos, es Dios, que es omnipresente, que el diablo no. Por eso dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No puede estar en todos los lugares. Y los demonios que él tiene como su séquito tampoco son suficientes como para encargarse un demonio de cada cristiano. ¿No va a entender? Gloria a Dios. La Biblia dice que son malos ángeles. Por lo tanto, la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que teme y los defiende. Usted tiene un ángel que lo defiende. Aleluya. Pero cuando venga un ataque del diablo, la Biblia dice, estad firmes para resistir. ¿Qué es estar firmes como un soldado para resistir? No puedes estar allí sin haberte fortalecido en eso. Ahora, los elementos de la armadura, que Pablo utiliza una armadura romana y no utiliza el vestido sacerdotal. Algunos creyentes estuvieron tratando de combinar esto con el vestido sacerdotal, que tenía la mitra, ¿cierto? Pero Pablo no estaba hablando de la vestidura sacerdotal, sino la de un romano, y utiliza la figura de un romano para decirnos, el casco, ¿el yelmo de qué? De la salvación, porque hay guerra espiritual que van a la mente. Nosotros libramos batallas en las mentes, y saben que hay muchos que dicen que la mayor guerra espiritual se da más en la mente y otras en un campo físico. Por eso hoy tenemos aquí en Nueva York una ciudad que está pensionando a la gente por problemas mentales, porque dice que aquí la gente no duerme, y uno se da cuenta que cada vez duermen menos. Y aunque se acueste temprano, se levanta temprano y no sabes qué hacer. Hay algo que pasa en esta ciudad, una presión, que tú terminas y ya no duermes todas las 8 horas. Son pocos los que duermen 8 horas. Porque siempre estás terminando tarde haciendo algo, para levantarte temprano a la jornada. ¿Y qué ocurre con un ritmo de esto? Se genera un desequilibrio mental y emocional. Por eso el Señor, en uno de los mandamientos, dice que en el séptimo día tienes que descansar. El séptimo día es el sábado. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Totalmente. El sábado. Domingo el primer día de la resurrección. Lunes, pues vamos, 1. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el séptimo,
Ahora Dios dice, descansa. ¿Qué hacemos nosotros? Part-time. Andamos de allá para acá. Ahora usted dice, yo trabajo hasta el sábado. Listo. Vamos a colocar. Mi primer día no es el domingo, sino el lunes, porque yo trabajo hasta el sábado. Entonces el día domingo sería el que el de descanso. ¿Descansamos o estamos corriendo en la Londres? Entonces, ¿qué ocurre con tu salud mental? Hay deterioro. Y nosotros los evangélicos desobedecemos el mandamiento del día de descanso. Eso es lo más triste. Si usted quiere descansar el sábado, que es el séptimo día, descanse. Pero si usted trabaja el día sábado porque tiene en su hora, pero el domingo es el día de descanso, pues descanse el domingo. Y por eso venimos a la iglesia, porque hemos venido descansados para exaltar el nombre del Señor. Pero hay gente más sabia que Dios y dice, no, es que yo tengo que producir. Y trabajo el día domingo y no descansa. Y entonces, ¿qué pasa con tu cuerpo? Pasa la factura. Tienen 40 años y parecen de 80. Aleluya. Se agachan y eso les suena todo. Hay que recogerlo con pintura y con todo. La guerra espiritual en la mente. Dios quiere que tengamos salud emocional. ¿Usted cree que Dios quiere que la gente ande en depresiones? En cuadros de ansiedad. ¿Dónde se ha visto eso que Dios le ha puesto al pueblo cristiano que anda en una depresión y tomando pastillas por una depresión? ¿No cree usted que necesita ser libre? ¿No se ha dado cuenta que hay un sistema que está generando tal grado de depresión que las personas están siendo afectadas? Cuando Dios produce el descanso, otro le dice, un gurú de esos súper conocidos le dice, yo solo duermo 4 horas porque las personas productivas dormimos 4 horas porque siempre, que hijo del diablo. A mí no me vengan con ese cuento, porque la Biblia no dice eso. Usted tiene que empezar a entender la palabra para cuando la gente diga, por más PhD que tenga, si está tratando de violar el principio de Dios, está dañando tu vida. Ah, pero es que él tiene mucho dinero y como tiene mucho dinero, ¿y quién ha dicho que el dinero lo es todo? Pero esa es una forma de pensar en la filosofía del hombre en el cual cree que el dinero lo es todo. Y por eso muchos que estamos aquí, a veces ni a la iglesia vamos porque queremos estar produciendo un domingo. Pero cuando está enfermo, ahí sí manda el mensaje, pastor, ore por mí. ¿Sí o no? Cuando hay un problema en la familia, que manda el mensaje, pastor, ore por mí. ¿Y por qué no obedeces lo que dice la palabra? Esto es guerra espiritual, mis hermanos. Y las armas que usamos en nuestra mente se llama el yelmo de la salvación. Porque no solamente nos da salvación espiritual, sino que también nos da salvación mental. Viene el siguiente, cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Él dice, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo. El pecho, la justicia. Él dice que Cristo es el justo. Pero ahora viene uno de los elementos que tiene que ver para evitar que los dardos del maligno penetren. ¿Es el escudo de qué? ¿Qué es fe? Es lo que no se ve. ¿Qué es fe? Eso es el argumento que nos hemos aprendido de Efesios 1. Fe es creerle a Dios y obedecer. Eso es fe. La convicción de lo que nos espera y todo eso. Fe es creerle a Dios. Así es sencillo. Y obedecer. Eso es fe. ¿Sí? Dígale que está a su lado. Fe es creerle a Dios y obedecer. La estoy poniendo más sencillo. Y hay un pasaje, una ilustración bíblica. Dice la palabra que Jesús cuando resucitó, dice que se fue a la playa y los dio a ellos que estaban tratando de pescar. En el libro de San Juan.
Dice la palabra que el Señor tomó pan y les puso un pez en la brasa. Y le dice a ellos, tiren la red al lado derecho. Y dice que ellos escucharon la voz y dijeron que tiraron. Y Juan cuando tiró la red dice, me parece la voz del maestro. Y dice que cuando tiraron la red al lado derecho, cogieron tantos peces y Pedro saltó para encontrarse con el Señor. Pero dice la palabra que durante toda la noche habían tratado de pescar y no habían pescado nada. Ahora, la palabra aquí fue tira la red al lado derecho. Y la fe de ellos, ¿qué hicieron? Ahí ninguno se puso a pensar, oye, la tiramos ¿y por qué no la tiramos al lado izquierdo? ¿Y cuál es el problema del derecho? ¿Por qué no al izquierdo? Usted sabe que siempre hay gente que le gusta llevar la contraria. ¿Y por qué no la tiramos mejor atrás? ¿O por qué no la tiramos mejor adelante? No tienen argumentos, pero sí les gusta llevar contrarias. Usted de lo que le gusta llevar contraria, dígale, Señor, hoy quiero someter mi vida a ti y cambiar. Miraron a la derecha, 153 peces. 153 peces. Usted no lo sabe, pero yo estoy orando aquí por 153 personas. Ahora se lo digo. Ahora se lo digo. Porque a mí Dios me dio esa palabra. Y cuando yo la entendí, yo dije, Señor, te pido 153 personas. Y he sido más atrevido. Porque dije que sean 153 hombres, 153 mujeres, 153 jóvenes, 153 niños. Porque fe es obedecer, es creer a lo que Él dice. Eso es fe. Y en la vida todos los que le creyeron, no tuvieron que hacer mucho, simplemente le creyeron y obedecieron. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Entonces tenemos la fe y la última es la espada del Espíritu. Es la palabra. Ahí donde yo le digo, si no memorizamos la palabra, ¿cómo está tu espada? Sin filos, oxidada. Y algunos ni siquiera tienen la espada, tienen es un corta uña. Usted dice que el corta uña sale también imagine usted con una bullita enfrentándose, el diablo le saca una espada grande y usted va saliendo que con un corta uña. Debe que está a su lado, tú tienes una espada. Todo la tenemos. Pero ahora necesitas aprender la palabra y necesitas memorizar la palabra. ¿Amén? Eso, mira lo que está a su lado. Vamos para adelante. Por eso nosotros aquí lo venimos a capacitar. Como pastor venimos a capacitarlo, no a entretenerlo. Capacitar. Yo creo que ustedes se levanten aquí como todo un guerrero. Una guerrera de Dios. ¿Sabe que en Ecuador nos pasó, para no decir de Colombia, en Ecuador nos pasó cuando llegamos a una iglesia? En esa iglesia la gente era muy miedosa. Entonces nosotros hacíamos unos retiros, que a propósito también lo tenemos planeado para hacerlo acá con ustedes. En esos retiros llevamos a muchas personas que no conocen de Cristo. Nos gusta que la gente pueda ir a un retiro y en especial los que no conocen de Cristo y los que sí conocen. Entonces, ¿qué ocurre? Resultó que en ese momento una de esas personas que habían llevado, esta persona estaban orando por algo muy natural y de repente un espíritu empezó a salir de él. Entonces los hermanos, pastor, venga, ¿qué pasó? Que mire lo que está pasando. Y claro, tuvimos que orar y reprender el espíritu y se fue. Pero yo dije, ya no me la vuelven a hacer más de 2 días. La otra vez tuvimos una reunión y pasó algo similar y le dije a ellos, ahora háganlo ustedes. Y me acuerdo que ellos daban allá que fuera. Y como a la hora venían de allá así todos. ¿Y qué pasó? Oh, se fue. ¿Te has dado cuenta que Dios quiere usarte? Porque la gente se escuda, pastor, hágalo usted. No, la unción está sobre su vida. Y el próximo domingo lo voy a mostrar se lo voy a mostrar ahora una vez para que no dejemos para el domingo esta. Yo quiero que usted vaya al libro de Lucas. Jesús lo hizo. Lucas capítulo. Sí, Lucas es. En Lucas
en el capítulo Lucas. En el capítulo 10, Jesús lo hizo. Hay pastores, hay iglesias que no creen en eso. Yo sí lo creo. Yo soy frontal. Yo creo que hay gente que abre puertas a los espíritus y los espíritus los comienzan a manejar y a dañar, y Dios ha venido para que sea vida. Y hay que diferenciar entre personas que andan influenciadas por un espíritu y personas que tienen problemas de orden mental. Son dos cosas diferentes y hay que aprender a diferenciar. Pero cuando es espiritual, hay que hacerlo. Y aquí encontramos en Lucas, en el capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra: regresaron los 70 con gozo diciendo: Señor, ¿hasta quiénes? Los demonios se nos sujetan ¿en qué? Ok, en la otra arma espiritual es el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús. Los demonios se sujetan en el nombre de ¿quién? Jamás vaya usted a creer que los demonios se sujetan en el nombre del pastor o en el nombre del hermano de la iglesia. Ningún demonio se sujeta en nombre de nadie. Se sujetan en el nombre de Jesús. Observe lo que sigue diciendo. Les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un... Ahora, versículo 19. Esto es importante. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están ¿qué? Algunos teólogos dicen que este pasaje solamente se refiere a los 12 apóstoles. Y ellos dicen que Dios le dio la autoridad solo a los 12 apóstoles. Yo no comparto esa idea. ¿Por qué? Porque la Biblia demuestra que fuera de los 12 discípulos, los 12 apóstoles, otros que tenían la unción también ministraban liberación. Y esto era una costumbre normal en esa época. A tal punto que dice que habían unos hijos de Seba que también quisieron ministrar liberación, y los demonios pudieron más con ellos porque ellos decían en el nombre de Pablo. Y el demonio le dijo: ¿y quién es Pablo? A Pablo conozco y a Jesús conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Entonces había una práctica antes de que sí se expulsaban demonios. Ahora la misma práctica de los cristianos, las iglesias lo ejercen, porque hay personas que se han metido en asuntos espirituales muy profundos. Por ejemplo, quiero hacer una encuesta rápidamente, sea sincero. Cuando era pequeño, su mami le dijo que le curaron del mal de ojo. Sí. Sí. Ok. Empacho. Ok. ¿De qué más? Empacho le llaman. Muy bien. Infección en el estómago. Sí. Entonces se le llamaban mal de ojos y todas esas cosas, y lo llevaban donde el curandero y él le pasaba un huevo, un cuy, Sí. qué sé yo. Maléfico eso. Sí. Sí, malísimo. ¿Alguno de ustedes, por curiosidad, se hizo leer las manos? No, bendito mi Dios. ¿Las cartas? No, ¿El chocolate? no, Señor. ¿El tarot? ¿El café? El café, mi abuela siempre lo hacía. Ok. Señor nos libre. Hay cosas. Mira, yo quiero decirle que a nivel de Latinoamérica es mucho el horóscopo. ¿Horóscopo han leído? Sí, Sí, eso como- sí. Algunos han entrado en la Ouija. No, bendito Dios. Guárdalo, sí. Hay gente que ha entrado, ¿no? Sí, sí, Señor. Entonces, ¿qué ocurre con todas estas cosas? Algunos han visto películas de terror. Sí, 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 eso sí. Abriendo puertas. ¿Bien? Se abren puertas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Usted se da cuenta que no puede ni siquiera leer la Biblia. No puede ni orar. Amén. Siempre hay un impedimento para las cosas espirituales. ¿Se ha dado cuenta de eso? Sí, así. Usted quiere buscar de Dios y siempre hay como un impedimento. O se duerme, o le da una pereza y no ora, no lee. La voz que sale. Ok, hay que reprender esos espíritus.
Es una realidad espiritual. Yo sé que hay pastores que dicen, no, eso no. Sí, no lo creo. Eso es más mental. No, yo sé diferenciar entre lo que es un problema mental de un problema espiritual. Y se lo digo como pastor. Sé cuando hay alguien que viene de una crisis mental, que ahí ya no es espiritual, hay que tratarlo mentalmente. Y hay personas especializadas como psicólogos, psiquiatras, que te ayudan en esas áreas, pero hay otras que son espirituales. Y la iglesia tiene que saber eso. Tiene que diferenciarlo. Porque yo no puedo tratar algo que es mental como espiritual, aunque hay cosas mentales que son espirituales. Por eso hay que tener el conocimiento y el discernimiento. Pero cuando llegan esas cosas, la Biblia dice que Jesús los hizo libres. Vaya a Lucas capítulo 4. Tengo que seguir mi arte. En nombre de Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 31. Permítame mostrarte algo. Lucas capítulo 4, versículo 31. 31. Uh-huh. Dice la palabra: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Y se admiraba de su doctrina porque su palabra tenía autoridad. Ahora, Jesús iba los sábados y enseñaba, pero dice en el versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía ¿qué? Un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pregunta, ¿dónde estaba esta persona? Y se iba a la sinagoga, ¿era por qué? ¿Mm? Era creyente de la sinagoga. Sí. Ahí fue cuando yo comienzo a debatir con algunos pastores que no creen en la liberación. Yo digo, ¿pero dónde estaba? Este no estaba en la calle, estaba en la sinagoga. Entonces nos damos cuenta que esta persona tenía que... Pero iba todos los sábados a la sinagoga. Estaba en la iglesia. ¿Hasta qué? Hasta que se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, ¿qué pasó? Fue libre. No. ¿Pero puede pasar? Ok. ¿Sí tenemos balance? La iglesia no puede decir que todos los que están tan endemoniados. Claro. Creemos que la palabra nos libera. Jesús nos libera. Pero ¿pueden abrir a alguien puertas? Correcto. ¿Y qué pasa cuando abre puertas? Aprovecha el Yo ahí no me acuerdo si son muchos, uno, dos, ¿sabes? Aprovecha el enemigo. Puede aprovechar. Ahora, ¿qué es lo que hace para que una persona sea rápidamente libre? Arrepentimiento, la confesión. Esa es la parte. Cuando una persona se arrepiente y dice, Señor, perdóname porque yo me fui donde esa señora bruja y me hice leer las manos. Yo me arrepiento, Señor. Hoy confieso que lo que hice está mal. Renuncio a cualquier espíritu que pueda haber entrado en mi vida. ¿Y sabe qué hace el Señor? Lo hace el mal. Eso es todo. Pero ¿qué ocurre si se queda callado y sigue en esa práctica? Entonces, ¿me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? Amén. Diga conmigo, el nombre de Jesús El nombre de Jesús. es un nombre de arma espiritual. Todos los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Cuando usted haga una oración, debe hacer una oración pidiéndolo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos hasta aquí? Amén. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hoy como es un día de ayuno, puedo hacer la pregunta. Tranquilo. Puedo hacer la pregunta. Porque esto es un tema bien... muy susceptible. Pero yo he vivido y tengo experiencia con relación de que he visto muchos casos. Y he aprendido a diferenciar entre problemas mentales y emocionales con problemas espirituales. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Los problemas esquizofrénicos están relacionados con brujerías, hechicerías, trastornos mentales? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Encontramos en la Biblia que Jesús, en el capítulo, no sé si es 5 más adelante, había un muchacho que había sido endemoniado Gadareno.
Y dice que las características que tenía era como una esquizofrenia, pero este estaba endemoniado. No todas las esquizofrenias son producto de un espíritu. Sí, porque los doctores aquí, cuando son esos casos, le llaman así, esquizofrenia. Pero como usted dice, no todo es demoníaco y no todo es también... Ahora, ¿cómo diferenciamos entre alguien que tiene un problema mental a alguien que, cuando alguien está en su estado normal, de la noche a la mañana, comienza a realizar cosas fuera de lo normal? Porque la esquizofrenia es salirse del mundo real. Entonces, si alguien, que todos lo hemos visto acuerdo, y de la noche hacia la mañana comienza a hacer cosas, tenemos que mirar, porque si no hay un cuadro en su vida que nos diga, el psicólogo que nos diga, un cuadro clínico que nos diga que ha tenido problemas de bipolaridad o de ansiedad, de pasados, o problemas de que sea una persona que tenga el síndrome de persecución, paranoias, porque ahí está el síndrome de persecución. paranoico, sí. Entonces, si no ha tenido ninguno de estos cuadros, entonces nosotros como creyentes tenemos que primero evaluar antes de. Eso hace uno, evalúa. ¿Ok? ¿Qué haría yo? Hágame un favor, llévenlo primero donde el psicólogo y analicemos porque estos cuadros tan rápido. La Biblia, ¿qué me dice? En el nombre de Jesús ordena al espíritu de esquizofrenia que se vaya. ¿Dónde hay un caso? Hay un caso en Lucas también donde dice que a los discípulos un padre le llevó a su hijo y los discípulos no pudieron. Mateo 17, 20. Y dice la palabra, Mateo, entonces dice la palabra que se lo llevaron a Jesús y le dijo, tus discípulos no pudieron. Y Jesús dice que este espíritu lo llevaba al fuego, lo tiraba, es decir, todo un cuadro esquizofrénico. Y dice la palabra que Jesús reprendió al demonio y fue libre. Entonces tenemos cuando es un problema espiritual y cuando es un problema mental. Y cuando es un problema mental, si usted ora y reprende y sigue igual, significa que nunca fue espiritual. ¿Qué hay que hacer? Tratamiento con el psicólogo o con el psicólogo. ¿Sí? ¿Sí me va a entender hasta allí? Ahora, puede haber empezado con un espíritu, pero no significa que sea. Entonces, esas son partes donde hay que tener el discernimiento. Porque yo he visto gente que empieza a decirle, tranquilo, que vamos a orar y ya, y se sana, y la persona empeora. Desde que no se tome más la medicina y la persona empeoró. Yo no le mando a quitar medicina a nadie, que sea el médico que se lo quite, no es uno. Ahora, si Dios lo sana, cuando él vaya al médico, el médico va a certificar que Dios lo sanó. No soy yo quien certifico, es el médico quien certifica. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Seguimos con la armadura del Señor y estamos hablando del nombre de Jesús. Pero yo lo voy a esperar dentro de esos días, porque nos hace falta 3 más. Hace falta 3 más. Aleluya. Aprendamos más. Claro que sí. Yo quiero que usted venga dentro de 8 días. Gracias a Dios los de hace 8 días vinieron. Quiero que usted venga dentro de 8 días porque tenemos que terminar. Yo quiero que usted tenga claro la armadura que usted debe usar. No solo la armadura del yelmo de la salvación, sino las armas espirituales. Amén. ¿Sí? No deje su familia quieta. Ore por él. No permita que el diablo dañe su familia. Ore. Usted tiene las armas espirituales. Mujeres, no peleen con él. No se trata de pelear contra él. Se trata de pelear con el que está detrás de él. Dígale, espíritu que está detrás de mi esposo dañándole, volviéndose agresivo, sal fuera. Pero cuando vea al esposo, dígale, papacito. ¿Ah? ¡Qué hermoso! Eso. Dígale, llegó el príncipe.
Si es la esposa, usted no comienza a decirle, bruja, mire, no. Bendígala. Usted ore por la parte del Señor, reprendo todo ese espíritu de enojo que tiene mi esposa. Pero cuando ella llega, dígale, hola, mi reina, princesa. Porque la lucha no es contra quién, contra sangre y carne, sino contra... Principados y potestades. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí se aclaró el ejemplo? Gloria a Dios. Amén. Usted no le puede decir, Grace, a Octavio, fuera demonio, fuera demonio. No. Déjelo que el Dios más tranquilo, dígale, papacito. Y cuando se quede profundo, usted ahora sí comienza a orar allá en la sala, Señor, reprendo ese espíritu de martirio, reprendo ese espíritu de que siempre contesta. De pronto Octavio está diciendo, soy yo el que tengo que orar así. Ya le estoy dándole la clave, ¿no? La idea. Pero no se ponga a pelear contra ella, Amén. ¿no es cierto? Cierto. ¿Sí se me va a entender? Aleluya. Ok. Yo quiero que nos pongamos aquí, vamos a orar. ¿Tenemos luchas en las casas? Amén. ¿Sí? ¿Tenemos luchas? Necesitamos orar, ¿cierto? Tenemos algunos familiares que están enfermos con ansiedades, con depresiones, ¿cierto? Tenemos que orar. Y tenemos, o le creemos al Señor, le decimos, Señor, haz algo. Yo creo que en esta tarde, Dios está aquí en medio de nosotros. La humildad, la armadura de Dios, el nombre de Jesús. Y el próximo domingo vamos a decir otras más, como armas espirituales. Yo creo que ahí donde está usted, ore conmigo, dígale, Padre Celestial, hoy me rindo a ti. Hoy reconozco que he ignorado las armas espirituales. Yo sé que tu palabra es un arma y en algunas ocasiones no la he usado. Pero hoy quiero que tu palabra sea lámpara a mis pies. Enséñame tu camino. Enséñame tu palabra para no defraudarte. Hoy quiero entregar mi carga. Hoy quiero entregar lo que me abruma. Hoy quiero descansar en ti. Dígale, Padre Celestial, gracias porque tu Hijo Jesús vive en mí. Gracias porque el Espíritu Santo está en mí. Y hoy quiero ser avivado. Hoy quiero ser lleno de ti. Dígale, Señor, que lo llene con su Espíritu Santo. Vamos, dígale, Señor, lléname hoy con tu Espíritu Santo. Señor, lléname hoy con tu Espíritu Santo. Gloria. Precioso Jesús. Llama fuerte ahora, Señor, durante la madrugada. Sí. Vamos, dígale, lléname. Dígale, yo quiero más. Yo quiero más. Lléname, Señor. Eso, dígale, lléname. Vamos, iglesia, yo creo que hoy es un momento que le digamos al Señor. Lléname, Señor. Eso, vamos, dile, lléname, yo quiero más. Que todo, Señor, lo que nos sea logrado todo lo que nos viene de ti, de tu Cuando nosotros le pedimos al Espíritu de Dios, Él viene y nos llena. Señor, para alabar y glorificar tu bendito nombre en
Eso, vamos, dile. Dile a Jesús que te quiere. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decirlo una vez más. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Espíritu Santo, aquí estamos. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, que se rompa toda atadura, para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígale, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Eso, dígale, muévete en mí, muévete en mí. Dígale, muévete en mí. Vamos, iglesia, dígale, toca mi mente, toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete. En mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Otra vez, si el Espíritu de Dios está, vamos a decir una vez más. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Eso vamos a decirle. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Donde tú estás a guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decirle bien fuerte, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Una vez más, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria a Jesús. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria a tu bendito nombre. Buenas tardes.